Introducción a la programación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Introducción a la programación. Para poder comprender lo que es la introducción a la programación, es necesario saber cuáles son las estructuras que se utilizan para el desarrollo de programas. Adelante con esta presentación. Introducción a la programación. La computadora es una máquina capaz de entregar resultados que puede ser a través de un diseño de soluciones específicas por medición, etc. Las soluciones creadas se les conoce como programas. Luego, estos son una serie de pasos que nos permiten precisamente llevar a cabo una secuencia lógica para la solución de un problema. Para que un programa llegue a una solución final, se requiere que esta serie de pasos sean organizados y representados en procesos que se describen poco a poco en algo que se denomina algoritmos. Es una secuencia lógica de pasos que tienen que ejecutarse para lograr un objetivo. Para poder entender lo que es el proceso de la información, debemos entender que tenemos los datos de entrada, vamos a tener procesos que modifican esos datos de entrada para que se generen datos de salida que se conoce como información. Ese proceso se va a hacer utilizando la unidad central de proceso de la computadora, los dispositivos de entrada y para ver la información procesada ya o los datos de salida, vamos a utilizar los dispositivos de salida. ¿Qué es entonces un algoritmo? La palabra algoritmo deriva de la palabra árabe al-Khawarizmi, nombre de un matemático astrónomo árabe, por eso es tan difícil su pronunciación, ¿sí? Que escribió un tratado sobre la manipulación de números y ecuaciones en el siglo XIX. Desde entonces data esta palabra como en honor a este matemático astrónomo que creó esta parte. Se define como la serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Estos pasos son acciones primitivas, es decir, el procesador es capaz de ejecutarlas sin información suplementaria. Un algoritmo entonces puede ser del tipo determinístico o no determinístico. Esto puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo, o sea, con determinación de datos numéricos o sin determinación de datos numéricos. Si vamos a crear un algoritmo determinístico, esto es para los mismos datos de entrada, se producen los mismos datos de salida. Mientras que si va a ser un no determinístico, es que para los datos de entrada pueden producirse diferentes datos de salida. Por eso es no determinístico. Este está determinado porque es el mismo tipo de datos de entrada que de salida. Mientras que acá no es determinístico porque no están definidos los tipos de datos de salida. El ejemplo, calcular la media aritmética de dos números con una calculadora. Entonces me dice, pulse la tecla AC para borrar el display o para encender la computadora. Teclear el primer número, pulsar la tecla más, teclear el segundo número, pulsar la tecla más, pulsar la tecla entre y teclear el número 2 para sacar el promedio. De hecho estoy sacando una media aritmética o promedio. Y pulsar la tecla igual y con esto me da el promedio de esos dos números. Estos pasos que seguimos para llegar al objetivo final se conoce como algoritmo precisamente. ¿Cuál es el problema? Calcular la longitud de una circunferencia y el área del círculo que limita
dada la longitud del radio. Entonces tenemos que hacer la determinación de las primitivas de las que partimos. Las operaciones aritméticas simples, los lenguajes simbólicos a utilizar, el lenguaje que representa de representación de expresiones matemáticas, la representación de datos, que son las cadenas de caracteres para las incógnitas, números reales, etc. Establecer los datos de entrada, por ejemplo el radio de la circunferencia. Establecer los datos de salida, la longitud de la circunferencia, con respecto para calcular el área del círculo, el tamaño. Establecer las relaciones entre los datos de entrada y los de salida. Entonces ya tenemos que es 2pi por radio al cuadrado, ¿sí? O 2pi por radio, este es para el perímetro, ¿sí? Longitud es el perímetro, y el área que corresponde a pi por radio al cuadrado. Entonces 2pi por radio es el perímetro, y el área pi por radio al cuadrado. Muy bien. ¿Qué condiciones debemos cumplir? Tener un punto particular de inicio. Debe soportar la mayoría de las variantes que pueden presentarse en la definición del problema. Estar bien definido. Todas las ecuaciones son con los mismos datos de entrada, deben devolver los mismos datos de salida. Ser finito, o sea que tiene un inicio y un fin. El algoritmo debe de acabar tras un número finito de pasos, tamaño y tiempo de ejecución. La diferencia entre algoritmo y programa. Los algoritmos no son directamente interpretados por la computadora y deben ser traducidos al lenguaje de programación correcto. El ciclo de vida de un software nos lleva a la definición de la solución, el desarrollo, diseño, codificación y las pruebas de la solución, el mantenimiento para corregir errores y demás. Las fallas que se hayan encontrado se deben definir para poder hacer las correcciones. Estas son modificaciones y adaptaciones a lo largo de la vida del programa. Los elementos de un algoritmo son los datos, tipos de datos y operaciones primitivas, las variables, constantes y expresiones, operaciones de asignación, operaciones de entrada y salida, estructuras de control. También tenemos los datos, información con la cual trabaja más bien la computadora y los tipos de datos. Se clasifica atendiendo a las propiedades, operaciones que se pueden realizar, los datos simples, numéricos, reales o enteros, caracteres, letras, símbolos, números, lógico, verdaderos o falsos, los datos compuestos que pueden estar formados por agrupaciones o por datos, arreglos, registros, archivos, apuntadores, etc. Las operaciones primitivas se realizan directamente en el lenguaje de programación sin indicar cómo hay que llevarlas a cabo. Pueden ser numéricas como suma, resta, división, multiplicación, caracteres y numéricos como símbolos como mayor que, este es menor que, mayor que, igual, ¿sí? Como comparativo, menor igual, mayor igual o no igual. Lógicas que pueden ser verdaderas o falsas, dependiendo de las condiciones que se den de acuerdo a la lógica de programación. Las variables, las entidades que poseen un valor y es conocido en un programa o algoritmo por su nombre, un identificador. Esos se conocen ya sea como variables y si no cambian su contenido como constantes. El valor de una variable puede cambiar a lo largo del algoritmo. Todas las variables son un determinado tipo y solo pueden tomar valores de ese tipo. No pueden cambiarse el tipo de esas variables a lo largo de la ejecución del programa. Se clasifican por contenido, numéricas, lógicas, alfanuméricas o cadenas de caracteres, strings. El uso puede ser de trabajo, contadores o acumuladores. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Las constantes son entidades que poseen un valor y es conocido por el algoritmo por su nombre.
Además, el valor de una constante no puede cambiar a lo largo del algoritmo, a lo largo del proceso. Se deben inicializar, es decir, se asigna un valor identificando su primer y único valor en el sistema. Todas las constantes de un determinado tipo solo pueden inicializarse con valores de ese tipo. El valor constante son valores que aparecen explícitamente en un algoritmo y no tienen identificador asignado. Los identificadores representan los datos de un programa. Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora y que nos permite acceder a su contenido. Las reglas deben comenzar con una letra y no con espacios en blanco, por ejemplo, o de otra manera. Las letras, ¿sí?, son dígitos y caracteres como por ejemplo el subrayado. Están permitidos después del primer carácter, no en el primero, porque simboliza alguna actividad específica. La longitud puede ser de hasta 8 caracteres en programas básicos, pero puede incluso incluir espacios y demás y ser muchísimo más grandes, hasta 255 caracteres, para nombrar una variable en los nuevos intérpretes de programación. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. Cada expresión toma un valor determinado de acuerdo a las variables y constantes implicadas y la ejecución de las operaciones indicadas. Consta de operadores y operandos. Las operaciones de asignación corresponden a darle a una variable un determinado valor. A una variable se le pueden asignar un valor constante, un valor de otra variable, un valor de una constante, el resultado de evaluar una expresión, o sea, de las operaciones. Los valores asignados deben ser del mismo tipo que las variables para que las pueda recibir y almacenar. En una operación destructiva, el valor anterior se pierde. Esto es, si yo le asigno un nuevo valor a la variable, lo que tenía almacenado se pierde totalmente. Operaciones de entrada y salida se emplean para intercambiar información con un medio extremo o un medio externo de comunicación. Estructuras de control. Es secuencial, una acción sigue de otra, siempre en un orden sin romper la secuencia. Condicional, se realiza una acción u otra dependiendo del resultado de la evaluación de la expresión lógica. Pueden ser simples, sí, entonces dobles, sí, entonces sí, no, múltiples, sí, entonces sí, no, varias alternativas, etc. Repetitivas e iterativas, se repite un conjunto de acciones una o más veces. Hacer para, hacer mientras, hacer hasta o repetir hasta. La representación del algoritmo son los diagramas de flujo, pseudocódigo, diagramas estructurados. Esto, por ejemplo, el diagrama estructurado se conoce como el diagrama de Nash-Schneiderman. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Esta representación se da cuando varios símbolos se relacionan entre sí, si mediante líneas que indican el orden en que se deben ejecutar esos procesos, y los símbolos han sido normalizados por la ANSI. La recomendación es usar líneas de flujo horizontales y o verticales, evitar cruces de líneas, utilizando vectores, usar conectores solo cuando sea necesario. Se trazan los símbolos de manera de leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y el texto escrito dentro de los símbolos debe ser claro. Estos son los símbolos principales de los algoritmos para los diagramas de flujo, que son precisamente el inicio y final del diagrama. ¿Sí? El inicio y final, aquí hay un detalle interesante. El inicio y final del diagrama puede darse en un óvalo o puede darse en un círculo. En este caso lo ponen en un cuadrado con puntas redondeadas.
Este indica la entrada y salida de datos, el símbolo de proceso y o ejecución de una operación, que es el cuadrado con puntas perfectamente o con esquinas perfectamente definidas, el símbolo de decisión. Se utiliza este símbolo para la representación de subprogramas, subprocesos, y este símbolo es para como conector de una página a la siguiente. El pseudocódigo. El pseudocódigo mezcla el lenguaje de programación y un idioma que se emplea, puede ser inglés, español, etc. El pseudocódigo se puede definir como un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Es la representación narrativa de los pasos que deben seguirse en un algoritmo para dar una solución a un problema. El pseudocódigo utiliza palabras que indican el proceso a realizar. Es de lejos el método más empleado, ya que permite en forma fácil representar las operaciones respectivas complejas y pasar a un lenguaje de programación. De hecho, permite explicar claramente los procesos para el desarrollo de un proceso, valga la redundancia, o la solución de un problema a partir de un programa. Los diagramas estructurados, también conocidos como diagramas de Chapin, por ejemplo, es similar al diagrama de flujos, pero se omiten las flechas de unión y las cajas son contiguas. Las acciones sucesivas se pueden escribir en cajas sucesivas. La metodología de diseño. Para un problema existen muchos algoritmos. Para elegir el más adecuado se debe considerar la legibilidad, la portabilidad, la modificabilidad, la eficiencia, la modularidad y la estructuración. La programación estructurada entonces es un conjunto de técnicas que aumenta la productividad. Utiliza un número limitado de estructuras de control que minimizan la complejidad de los problemas. Teorema de Bohm-Jacopini, que es cualquier programa puede escribirse utilizando solo 3 estructuras de control: secuencial, selectiva o repetitiva. El top-down, que establece una serie de niveles de mayor a menor complejidad que den solución al problema. El diseño consiste en una serie de descomposiciones sucesivas del problema inicial que recibe el refinamiento progresivo del repertorio de instrucciones. Esto hace más rico el programa para la solución del problema. A través de simplificar los problemas y los subproblemas de cada descomposición, las diferentes partes se programan por separado. El programa final puede quedar estructurado en forma de bloques o módulos que hacen más fácil su lectura y su mantenimiento para mantenerlo en operaciones, en funcionamiento correcto. El diseño de programación, el más utilizado es el diseño top-down, que es un diseño jerárquico de subprogramas. Es el nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y cada uno de ellos son subprocesos del mismo. Y por último, este sistema bottom-up, el sistema inverso, que se aplica cuando necesitamos resolver un problema que se ha aparecido de inmediato. Por ejemplo, es difícil a través del método de llegar a integrar los subsistemas al grado tal que el empeño global sea fluido. Generalmente resultan más costosos y a veces este programa de abajo hacia arriba es mucho más complicado que el que se hace de arriba hacia abajo. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.